Hola familia, bienvenidos una vez más a este programa Cheo y Vivi. Cheo, Vivi, si no nos conoces, te damos la bienvenida a este programa una vez más. Si de pronto nos estás viendo por diferido, hoy te saludamos, te bendecimos y esperamos que este mensaje que Dios trae para ti sea de bendición. Y si nos estás viendo en este momento en vivo, gracias por estar ahí conectado. Aquí estaremos leyendo tus comentarios, estaremos muy pendientes desde donde nos escriben. Y bueno, es un placer saludarlos una vez más. Hola a todos, hola amor. ¿Cómo estás? Pero muy bien. Hoy también quiero saludar a todas las personas que nos están viendo. Queremos recordar antes de empezar que hace poco abrimos nuestro canal propio de YouTube. Yo sé que la mayoría de personas nos ven a través del canal de la Iglesia Filadelfia JB, pero si tú quieres ayudarnos y encontrar otras sorpresas de un contenido adicional como Familia JB, puedes darle un like o la campanita, no me acuerdo cómo es, suscribirse a nuestro canal de YouTube de Cheo y Vivi. Así es, entonces les recordamos nuestras redes sociales. En Instagram nos pueden encontrar como Cheo y Vivi, en Facebook como Cheo y Vivi y por supuesto en YouTube nos pueden buscar ahí Cheo y Vivi, se suscriben, activan la campanita para que les llegue todas las notificaciones de todos los videos que estamos subiendo. Hay muchas sorpresas, nuevos contenidos, nuevos temas. Si quieren de pronto sugerirnos algo, pues nos pueden estar escribiendo también, ahí los estaremos leyendo. Así es, bueno, y como pueden ver, hoy vamos a hablar de el COVID-19. No. ¿O será que vamos a dar un instructivo de cómo evitar un contagio? Vamos a ver cómo se utiliza este tapabocas, que es esencial, y uno ve en la calle cómo la gente equivocadamente lo está utilizando. Al contrario. No, pero creo que así no se pone. La verdad es que nos confundió un poco más. Esa puede ser una opción. No, bueno, sí. Yo creo que sí. Y el título de este programa se llama Un contagio silencioso. Y es que hemos podido ver en este último tiempo cómo los virus se pueden ir creciendo, pueden ir evolucionando y también cómo los virus se transmiten de forma tan fáciles. Y cuando nosotros hacíamos una analogía sobre el tema del COVID-19, de este virus, que finalmente tiene un comportamiento similar a la cantidad de virus que anteriormente existían, sí. Por eso se reproducen, mutan, tienen variantes, etcétera. Pues nosotros comenzamos a analizarlo y lo llevamos hacia el campo espiritual con un mal que puede ser mucho peor que cualquier virus que haya en este mundo. Así es, y es que como bien decías, pues todos los virus se transmiten, se contagian, mutan y bueno, tienen bastantes de pronto consecuencias en el cuerpo humano. Y así mismo pasa en la vida espiritual. Y del virus que hoy vamos a hablar, haciendo como una analogía respecto a un virus, es acerca del pecado. Y es que para el pecado, digamos que nadie está exento a eso, todos estamos de pronto siempre en un riesgo de poder caer, de poder fallar. Todos fallamos siempre delante de Dios, por eso es necesario siempre pedir perdón, siempre reconocer nuestras faltas, nuestros errores. Pero ¿qué pasa cuando ese pecado se convierte en algo constante y como un virus que empieza a mutar, a dañar, a afectar y obviamente producir hasta algo peor? Además que hay algo muy importante y como lo dice el título, normalmente el pecado se presenta como algo silencioso. Es algo que a todos, y como hoy le estamos hablando a muchos hijos de Dios, a personas que llevan años en el evangelio, porque a veces cuando se tratan estos temas se cree que van focalizados a las personas que no tienen a Dios en su corazón, que viven en el mundo. Pero ahorita vamos a observar qué es lo que nos dice la palabra de Dios sobre si solamente las personas que no lo tienen o si solamente las personas que hacen parte del mundo son las que deben estar en alerta y de pronto las demás personas no. Por eso yo quiero que antes de empezar podamos orar, amor. ¿Qué te parece si oramos para poder iniciar? Me parece, programa? Así que allí donde tú estás, en donde nos estés viendo, dispón tu corazón porque estos temas para todos son importantes, bien sea que lleves poco en el cristianismo o lleves muchos
nuestros años. Siempre debemos estar pendientes de lo que estamos haciendo delante de Dios. Padre, hoy te damos gracias, Señor, por este día, por este momento que tú nos regalas, donde podemos hablar de tu palabra, donde una vez más tú nos recuerdas que estás con nosotros, Señor. Hoy disponemos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu para que seas tú quien hable hoy, Señor, y para que esta palabra que tú traes pueda llegar a nuestro corazón y podamos empezar a aplicarla y poder hacer las cosas correctas delante de ti, Señor. Hoy, Padre, queremos huir a estos virus del pecado, a este daño que nos causa cada vez que caemos y que hacemos algo mal delante de ti, Señor. Hoy te damos gracias porque sabemos que tu amor nos lo muestras a través de esto, a través de tu palabra, Señor, que cada día nos confronta. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, yo creo que es importante para comenzar ver muchas características que tienen los virus en general y también las características que presenta el pecado en una primera fase cuando la persona está siendo tentada. Yo soy de los que pienso que si las personas ven sus vidas, sus momentos por procesos, pueden darse cuenta de cómo poder enfrentar estos virus o de pronto estas amenazas espirituales que ponen en riesgo nuestra vida espiritual. Y así como de pronto todos los esfuerzos han ido encaminados a que las personas prevengan, es decir, nos ponen en situaciones y en momentos diferentes. Cuando tú miras un virus, la persona dice, no, lo mejor es la prevención. Entonces, están siempre preparados para que no te llegue a afectar o para que tú evites el contagio. Entonces, hay una fase previa, que es la fase de la prevención. ¿Sí? Luego, ya cuando la persona de pronto está en medio del virus, está contagiado, sí, la persona comienza a tener que tener unos cuidados para que ese virus no vaya evolucionando en su cuerpo y le haga mucho daño. Lo mismo sucede en el campo espiritual. Nosotros, los hijos de Dios, debemos siempre estar prevenidos. Hoy vamos a ver cómo podemos prevenir ese contagio, sí, el contagio del pecado. Y yo pienso que, y hay algo que a mí me alerta y por eso quisimos hacer esta analogía, porque no podemos ser indiferentes ante la decadencia espiritual que está viviendo este mundo. Si nosotros pudiéramos entender y ver las cosas que hacen parte del mundo espiritual, poder entender las palabras de Cristo cuando nos decía que la puerta que llevaba a la salvación era angosta, mientras que la puerta que lleva a la condenación es ancha. Si nosotros pudiéramos ver la cantidad de personas que hoy parten de este mundo y que van a parar a un lugar donde va a ser el lloro y el crujir de dientes, creo que todos estaríamos un poco más alertas, más pendientes, no solamente de nuestra salud espiritual, sino de la salud de los demás, porque hay algo que ahorita todo el mundo lo enseñan, ¿no? En los colegios, en la escuela, con el tema del COVID, es yo me cuido para cuidar a los demás. Entonces, yo pienso que si eso lo aplicáramos en términos espirituales, podríamos decir, hoy yo me cuido, quiero estar bien para poder bendecir a los demás. Y de pronto, amor, yo creo que cuando veíamos las noticias, cuando inició la pandemia, en nuestro país, Colombia, para los que nos ven en otras partes, bueno, acá se hizo un rastreo, dónde estuvo la persona, fue la noticia, de dónde vino, en dónde estuvo, cómo estaba, y bueno, 14 días informando sobre una persona. Era algo extraordinario, pero a veces la indiferencia y también la forma en que se nos cuentan las noticias hacen que nos volvamos más duros. En estos últimos días los casos se cuentan por miles y ya no, la persona deja de ser una persona o tener un nombre, sino un número. Entonces, de esa misma manera, si nosotros pudiéramos ver los números en el mundo espiritual, quedaríamos aterrados de la cantidad de personas que hoy están partiendo sin tener a Cristo en su corazón. Entonces, yo quiero que hoy podamos analizar que este es un contagio que puede condenar a la persona para que tenga una vida eterna en un lugar donde esta persona no va a querer estar. Por eso es importante que ahora tú que me estás viendo puedas analizar cómo estás viviendo y sobre todo si tienes a Dios en tu corazón. Y lo más importante también es reconocer qué luchas tenemos a diario.
Porque pasa que de pronto pensamos que por el hecho de ya, digamos, conocer al Señor Jesús, entonces soy exento de esto, pero todos en alguna área de nuestra vida tenemos que luchar. Y si tú quieres realmente ser libre de este virus, de este mal que te está afectando espiritualmente, lo primero es reconocer y entender que tienes en qué trabajar. Y hay una lucha que estás viviendo, y si tú la vives solo, vas a fracasar. Vas a seguir estando sumergido en esta enfermedad y no vas a salir de ella. Amén. Entonces, así como cuando uno se enferma, se contagia, uno sabe qué pasó, acude al médico, le hacen un tratamiento, le dan ciertos medicamentos, tiene que hacer ciertas cosas para aliviarse. Asimismo, espiritualmente toca hacerlo, o si no, nunca vas a salir de ahí. Así es. Entonces, amor, ¿qué te parece si para poder responder algo que dijimos en la introducción sobre a quién afectaba el pecado, este virus que, como decimos, puede contagiarnos de forma silenciosa? Yo quiero que podamos leer en la palabra Filipenses, capítulo 3, versículo 12, si nos puedes leer, por favor. Dice: no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Amén. Y esto es algo muy, muy importante. El apóstol Pablo acá nos está diciendo que él está en búsqueda de esa perfección, pero él lo que nos muestra es que ni siquiera él, que era una persona que, los que conocen la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento la importancia que tiene Pablo es tan grande, sí, que las cartas que él deja, pues prácticamente son todas las formas, las normas, por decirlo de alguna manera. Es una escritura pura que dentro de la sabiduría que le dio el Espíritu Santo le hizo vivirlo a él primero para poderlo enseñar y plasmarlo en sus cartas. Entonces él nos dice que él está en esa constante búsqueda de la perfección. También quiero que por favor nos acompañes al libro de Romanos, capítulo 7 y versículo 23. Ajá, aquí dice: pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Amén. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? Dice que hay una batalla constante, que el pecado siempre está presente y que nosotros tenemos que estar alertas, porque normalmente cuando nosotros nos descuidamos nuestra oración, descuidamos nuestra comunión con Dios, seguramente ahí va a ser la primera forma en que este contagio va a querer llegar a nuestras vidas para hacernos daño. Es algo muy silencioso y es algo en lo que usted hoy tiene que darse cuenta. Muchas personas, cuando hablan del tema del pecado, y de hecho hay personas que todo el tiempo dicen: pero ustedes siempre hablan de lo mismo. Y yo le digo: claro, tienes que buscar que te exhorten, porque si tú no cambias esa vana forma en que estás viviendo, pues tú nunca vas a ser libre y no vas a ser una persona feliz. Créeme que las personas que en estos momentos son personas que están atadas, que se sienten esclavizadas, son personas que pueden sentir que están teniendo un placer momentáneo. Son personas hedonistas, viven por el placer, pero son personas que mientras dura el placer unos minutos se sienten aparentemente felices, pero después, ya cuando están con la cabeza fría, dicen: ¿yo qué hice? ¿Yo cómo estoy viviendo? Se sienten fracasados, se sienten tristes. Entonces créeme que lo primero que tú tienes que saber es que la persona que más se va a beneficiar con que tú puedas hoy liberarte de este contagio eres tú. Ahora hay que entender que el pecado siempre va a llevar a la destrucción y va a tener un final muy malo. Entonces, si nosotros somos conscientes a lo que nos va a llevar el pecado, pues vamos a poder reaccionar y cambiarlo. Y sí se puede, pero se puede con Jesús, con Cristo. Solo no vas a poder. Si tú estás luchando solo, si crees que de alguna manera te vas a sanar solo, no lo vas a lograr. Sé sincero con Dios. Y si lo eres, Él sí puede transformar tu vida. Claro, es que lo que tú dices es tan importante, que ciertos virus, por ejemplo, pueden ocasionar una gripa, un cuadro gripal, una molestia, una alergia, pero si la persona no se cuida y si la persona por el contrario insiste, y por ponerlo en un ejemplo digamos muy literal,
si una persona que de pronto adquirió un virus y debes de apartarse, lo que hace es salir, se expone, le da frío, no toma sus cuidados, no se toma los medicinos, no se toma las medicinas, no hace caso a lo que de pronto el médico le recomienda, pues primero va a exponer a los demás y va a tener una consecuencia que no solo lo afecta a él, sino a los demás. Pero lo más importante es que esa gripa puede desencadenar en una neumonía, pulmonía y en un desenlace bastante fatal. Lo mismo podemos ver en estos casos. Si tú sabes que te están hablando, que sabes que no estás viviendo una buena vida, que sabes que en estos momentos, porque creo que las personas, y hemos tenido la experiencia de leerlos cuando nosotros hemos hecho estos programas, y hay personas que dicen: yo reconozco que estoy mal, reconozco ante los ojos de Dios con lágrimas que hoy me duele el pecado porque me he apartado, he olvidado el primer amor. Entonces, si hoy tú, que nadie más puede decirte cómo estás viviendo tú, pero Dios, que también lo sabe, hoy te está pidiendo que tengas y escuches, prestes tus oídos para que tú puedas hoy sanar tu vida espiritual, que puedas abandonar el pecado. Nadie es perfecto. Yo quiero que, todo lo que nosotros estamos enseñando lo vivimos primeramente. No, y por eso dijimos desde un principio que todos tenemos luchas en distintas áreas y en distintos pecados, por decirlo así, distintas formas. Y es donde nosotros tenemos que reconocer y empezar a trabajar. No nos podemos quedar ahí. Ahora, si lo vemos también como un virus, tú decías ahora que si tú sales, te expones a otros. ¿Tú qué influencia estás haciendo en otros? ¿Estás contagiando para bien o estás contagiando para mal? ¿Tú estás guiando a otros a que hagan actos indebidos o tú estás guiando a otros para que hagan lo bueno? Todo esto, por eso quisimos relacionarlo con un virus, porque así es el pecado. El pecado empieza en silencio, el pecado empieza con algo pequeño, luego empiezan a extender las estacas, avanzar, hasta que se convierte en una enfermedad, incluso crónica, que ya después no va a haber salida y va a estar es la destrucción. Amén. Entonces, ¿hasta qué punto quieres llegar y en qué momento te quieres ver? ¿Te quieres ver libre por medio de Jesucristo o te quieres ver de picada abajo en una colina hasta que ya haya una destrucción? Entonces hoy vamos a enfocarnos en una segunda área. La primera, quiero relacionarla con el estudio anterior de Quiero Crecer, porque nosotros sabemos que todos los virus tienen dos fases, ¿no? Una fase previa, bien lo dijimos antes, me voy a cuidar, voy a tener el tapabocas, me voy a lavar las manos cada 3 horas, voy a cuidarme de no estar en sitios donde concurran muchísimas personas. Si me siento mal, me quedo en casa, bueno, tantas cosas. Son tantos, digamos que lo que denominan como autocuidado, que si lo ponemos en términos espirituales, como bien lo veíamos en Quiero Crecer, es: quiero que esas bases, que esos fundamentos sean esos estandartes en los que mi vida hoy se va a basar. Exacto. Entonces, ¿qué es importante? Que comiences a saber que en la fase de prevenirlo tienes que buscar una comunión con Dios, una consagración. Tienes que orar, tienes que leer la palabra, meditar en ella, ponerla en práctica, tienes que alabar, tienes que llenar tu mente de las cosas que hacen parte del reino de los cielos, y te aseguro que si tú en esta fase previa te cuidas y te mantienes, vas a mantenerte seguro de que no va a haber un contagio silencioso en tu vida. Ahora, hoy vamos a enfocarnos en cómo poder sanar de pronto nuestra vida espiritual. Estoy contagiado, me contagié silenciosamente, estoy viviendo esto, no puedo salir de este pecado. ¿Qué hago? Ya estoy viviendo. Y no sé si alguna persona que nos esté viendo de pronto haya tenido la experiencia de haber superado el COVID. Gloria a Dios, porque sé que Dios fue tu médico y te sanó. Pero si tú viviste esta experiencia, sabes muy bien las recomendaciones que los médicos hacen en esos momentos. Y es tan increíble lo que sucede con este virus nuevo, que todos los días están aprendiendo los mismos médicos del virus. ¿De qué hacer? No hay un tratamiento efectivo hasta este día en contra de este virus. Entonces, todos los médicos dejan una serie de recomendaciones para que tú puedas vivir el virus de la mejor manera y no te vayas a complicar y lo puedas superar. Y salir bien de Hoy eso. queremos nosotros ser un instrumento en las manos de Dios para que tú puedas sanar tu vida espiritual. Así es.
Y ya después de haber dicho todo esto, vamos a empezar a dar algunas medicinas que pueden servir para vencer el pecado, para que este virus se erradique de tu vida y tú puedas realmente vivir conforme al corazón de Dios. Y lo primero es que debes estar gozoso y seguro de que tú ya eres nuevo en Jesucristo, que ese pecado ha muerto y que por medio de la sangre de nuestro Jesús que fue derramada allí en la cruz, tú eres una nueva criatura. Y eso lo dice justamente la palabra en Gálatas capítulo 5 versículo 24, que dice: los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Es decir, que ya debes creer que si tú naciste de nuevo, que si tú has reconocido al Señor como tu creador, como tu Dios, como tu Señor, si tú empiezas a vivir una vida apartada, diferente, con Él, ya el pecado quedó allá. Quedó enterrado ese viejo hombre y ahora tú eres una nueva criatura en Cristo. No tienes por qué volver a los pasos pasados, a esa manera mala de vivir que te destruye, sino que ya tienes que enfocarte en lo que Jesucristo hizo por ti. Amén. Y eso que tú dices es muy importante porque es necesario tener claro cuál es nuestra nueva identidad. Si tenemos esto, vamos a poder hacer una segunda herramienta que encontramos bastante útil para dejar el pecado y que no sea esa enfermedad que nos haga tanto daño en nuestra vida espiritual. Lo segundo es reconocer ese viejo hombre que hacía parte de nuestra vida. Exacto. Y yo a veces veo a personas que de pronto llevan años en el cristianismo y les cuesta reconocer de dónde lo sacó Dios, y de pronto su orgullo no les permite ver que fue la gracia y la misericordia de Dios la que hoy nos tiene a nosotros acá. Yo por lo menos le agradezco a Dios haberme sacado del mundo, porque estoy seguro que si yo hubiera seguido tomando tan malas decisiones por culpa del pecado, seguramente hoy mi vida sería completamente distinta y estoy seguro que sería una vida completamente infeliz. Y es que cuando tú hablas de reconocer es justamente eso. Es decir, bueno, yo acepté al Señor Jesús, quiero comenzar una vida nueva con Él. Agradezco por el sacrificio que Él hizo en la cruz porque me ha hecho libre del pecado, pero también reconozco que esto es lo que me hace pecar. Esto es lo que me hace daño. Y que está mal. Exacto. Reconocer la grandeza y la soberanía de Dios en nuestra vida es saber que Él, desde el momento en que nacimos, Él es el Rey, el que nos maneja. Sí, Él es soberano sobre nosotros, pero Él lo es porque nos sacó de un lugar bastante malo. El lodo cenagoso del pecado, yo creo que es la puerta a que las personas vivan eternamente infelices. Cuando tú tienes libertad, eres una persona completamente feliz. Por eso quiero que por favor, amor, puedas ir al libro de Romanos 6:11. Y dice así: así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Entonces, reconocer el viejo hombre es no reconocerlo y decir, yo me acuerdo de esto, o pienso esto, o Dios me sacó de esto solamente. Es reconocer ese viejo hombre como algo muerto, como algo que ya pasó, que ya no hace parte de ti. Tú naciste nuevo, ese pecado ya no hace parte de ti. Y lo digo porque nos encontramos con un sinnúmero de personas que todo el tiempo creen que su pecado hace parte de su forma de vivir, de ser. Hay personas que dicen, no, es que esta es mi debilidad, y todo el tiempo viven en su debilidad y ceden ante su debilidad, y nunca no viven cambios verdaderos. Y eso es porque tú haces, mejor dicho, siendo una nueva criatura, has llevado en esa nueva naturaleza que Dios te dio. Sigues cargándolo. Exacto. Y tú tienes que morir al pecado. Ya Dios hizo una obra en ti y tienes que saber que Él ha colocado el Espíritu Santo para que tú puedas vencer a tu carne, para que tú puedas vencer las tentaciones que el enemigo ponga en tu vida. Así que préstale mucha atención, porque estos dos tips que nos hablan sobre quiénes somos hoy en Cristo Jesús son muy importantes. Como tercero genera una enemistad con el pecado. No sigas siendo amigo de él. Como siempre hemos dicho y en pasados programas, claro, el pecado tiene que ser atractivo, o si no nadie caería en él. Claro que el diablo va a poner trampas para que tú caigas y te guste, y sabes que él va a generar algo para que tú te quedes ahí. Pero si tú realmente reconoces cuál es el área en el que tú puedes fallar,
en el que tú más débil eres, genera una enemistad con eso. Y yo acá quiero decirte algo, porque a veces las personas no se dan cuenta de que ser enemigo del pecado es cortar todo lazo con él. Sí. Y yo de pronto le hablo a las mujeres y tengo de pronto ese sentir en mi corazón decírtelo. ¿Cómo estás viviendo esa relación con esa persona que tú piensas que con que vaya un domingo y está a tu lado? De pronto es una persona que tú quisiste llevar a la iglesia, pero sabes que es una persona que no ha cambiado, que sigue siendo el mismo, que no ha nacido nuevamente en Cristo Jesús. Y yo cuando veo esto, veo personas que abrazan el pecado, mujeres que esperan que ese sea el hombre que las lleve al altar, les cumpla todos sus sueños, y se aferran tanto a la idea que por estar de pronto detrás de este sueño, esperando esto, permiten, ceden, dejan que esta persona haga cosas que ustedes mismas en su corazón saben que está mal. ¿Qué pasa con los hombres que de pronto tienen esos amigos y que hacen muchas cosas? Porque si algo tienen los hombres es que son muy influenciables, y de pronto un mal entorno va a hacer que tú tomes muy malas decisiones. Así que hoy yo les digo, no se trata de ser aburridos, porque las personas dicen: créeme, si tú eres enemigo del pecado y del mundo y te vuelves amigo de Dios, créeme que Dios va a mandar ese hombre perfecto para ti, con el que tú vas a poder cumplir todos tus sueños. También Dios va a colocar las personas adecuadas, amigos verdaderos, amigos que te den un consejo que te edifique, no que te lastime. Entonces, hombres, mucho cuidado, porque más vale ser amigo de Dios y no de personas que no solamente te van a hacer tomar malas decisiones, sino que cuando le des la espalda sean los primeros que te claven el puñal. Así que quiero que sepas esto: deja de ser amigo del pecado y corta todas las formas de pecado que te lleven justamente a vivir en ese estado. Y como cuarto amor, quiero que por favor lo vayas buscando en la palabra de Dios, en Romanos 13:14. Deja de hacer planes que te lleven a pecar. Y esto sí que es importante, porque hay personas que de alguna manera prefieren estar en un mismo lugar, en un mismo sitio, no le ven nada de malo. Hay personas que me he encontrado con personas que dicen: no, yo voy a discoteca, pero pues yo no tomo, yo no fumo, a mí lo que me gusta es bailar y pasarla rico. Deja de hacer planes que te pueden llevar al pecado. Es claro que si tú eres un hijo de Dios, ya dijimos que tenías una nueva identidad, no lleves esos pies que Dios ha limpiado a lugares que son impuros, que te van a llevar a pecar. Ten mucho cuidado con los planes que tú haces. Ten mucho cuidado, jóvenes. Yo les hablo mucho y me perdonarán, pero hoy en día están de moda las excursiones, y que la excursión y que la salida y que eso. Si tú sabes que tú vas a ir allá y vas a estar con de pronto la persona que te gusta, con los amigos, pues créeme que si tú misma sabes que allá van a ir a tomar, van a ir porque van personas que no son cristianas, pues tú misma vas a ponerte en la boca del lobo. Ahora sí vamos a leer Romanos 13:14. Así es, y dice: más bien vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Entonces la palabra de Dios acá está siendo súper clara, amor. Nosotros sabemos que no podemos permitirnos siquiera idear, planear, maquinar, porque es que nuestra mente es el primer campo de batalla donde el enemigo nos va a querer vencer. Así que ten cuidado, esas pequeñas malas decisiones, cuando tú sabes que estás haciendo algo que no está bien, que te estás prestando, es allí donde tienes que cortar. No esperes verte en la situación, no esperes ver la tentación de frente tuyo para decir: uy, Dios mío, ¿en qué me metí? No sé cómo resistir. No esperes hasta ese punto donde la tentación se vuelva para ti irresistible. Entonces, corta todo plan con el enemigo. La siguiente medicina para erradicar ese pecado, para que tú te sanes y te liberes de ese pecado, es desarrollar pensamientos de Dios en tu mente y quitar esos pensamientos justamente que te llevan al pecado. Y eso lo dice la palabra en Romanos capítulo 8, versículo 5. Dice: los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Entonces acá es donde tú empiezas a evaluarte. ¿Cuáles pensamientos o qué cantidad de pensamientos tienes durante el día que te están conduciendo al pecado?
¿Qué es lo que tú estás pensando? ¿Qué maquina tu cabeza para llevarte a eso? O si por el contrario, tu mente sí está en el espíritu, sí estás enfocado en ello. ¿Qué pensamientos estás dejando que pase en tu mente para que te conduzca a esto que te hace caer? Así que es muy sencillo, empieza a evaluarte en qué estás pensando. Si estás alimentando tu mente con el internet, con la televisión, con las cosas que saben que te hacen caer, pues seguramente vas a seguir ahí. Pero si tú empiezas a cambiar esos hábitos, incluso en tu mente, que te llevan al mal, si los empiezas a cambiar por la palabra de Dios, qué música estás escuchando, si empiezas a orar más, si empiezas a leer más la palabra, si empiezas a buscar otras actividades que te saquen de ese estado de estar allá metido en el pecado, eso va a hacer que tú puedas vencerlo y que puedas ser libre de esto. Amén. Y esto nos lleva a otro tip. El tip que nosotros queremos darte ahora es uno muy importante y esto sí que hace la diferencia. Admite y confiesa tu pecado. Mira lo que dice la palabra de Dios en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice así: pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto es muy importante. El principio de toda restauración es la confesión. Si tú quieres realmente que Dios te restaure, que Dios perdone, tú tienes que confesar tu pecado, tienes que pedir ayuda. Hay personas que viven años ocultándolo y cuando se termina destapando el pecado, pues es una bomba porque Dios finalmente siempre va a sacar a la luz lo que se hace en medio de la oscuridad, de las tinieblas, las cosas que están mal. Ten mucho cuidado y ten humildad para tú poder reconocer tus fallas, tus pecados. Todos necesitamos ir diariamente a los pies de Dios, llorar nuestro pecado, confesarlo. Y créeme, va a hacer la diferencia. Hasta hace poco, un gran amigo, no voy a decir el nombre, escribió un libro, ha sido como un gran amigo de nosotros, nos decía: la diferencia en mi vida fue haberle confesado el pecado a Dios y pedirle incluso ayuda a mi esposa. Necesitaba que alguien me diera una mano porque este pecado me estaba consumiendo. Entonces, fíjate lo importante que es confesar tu pecado. Entonces, eso creo que puede hacer la diferencia porque la palabra de Dios acá nos dice que si tú lo confiesas, Él te va a perdonar, pero también Él te va a limpiar. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces, eso lo tienes que tener muy en cuenta. Y la siguiente medicina o el siguiente tip es: lucha con tus impulsos pecaminosos. Esto es una lucha constante, así como te decía, genera nuevos hábitos en tu mente. También tienes que luchar en contra de esas tentaciones, porque el enemigo nunca se va a quedar quieto. Por el contrario, te va a seguir bombardeando, te va a seguir mandando trampas. Pero esa es la idea, que tú luches, pero no luches solo. Tienes a Dios de tu lado, tienes la palabra, tienes herramientas con que poder vencer. Vuélvete un boxeador para que venzas ese pecado, para que venzas esos pensamientos, pero no lo hagas solo, porque seguramente te va a ganar. Tienes el mejor respaldo, que es el Señor Jesucristo. Así que esto lo dice la palabra justamente en 1 Corintios 9, versículo 27. Dice: disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Es decir, que hay que poner a prueba nuestro cuerpo, hay que poner a prueba nuestra mente, hay que empezarlo a entrenar. Es como cuando tú quieres, no sé, tener un reto o bajar de peso o tonificar tu cuerpo o hacer algo de esta índole. Tú tienes que entrenarte. De la noche a la mañana no lo vas a poder hacer, y si no lo haces con estas herramientas que te da Dios, que las tienes ahí, nunca lo vas a lograr. Disciplina tu cuerpo, ponlo a prueba. Sé un atleta espiritual donde tú puedas vencer esas luchas constantes que tienes. Amén. Y ya por último, amor, me parece muy importante que como un último tip lo tengas tú en cuenta, sobre todo porque cada vez somos más en nuestro canal de YouTube y nos hemos encontrado con que ahora la virtualidad,
no sé, la nueva normalidad de las iglesias hacen que la digitalización sea una realidad. Y a veces cuando nos planteamos los retos que esto supone, creo yo que es importante afianzar a las personas en una verdadera fe, que no sea simplemente el yo me suscribo y hago parte de esta iglesia, pero hago parte también de la otra, y hago parte de la otra, y hago parte de la otra, y de alguna manera siempre están como consumiendo, y para la persona ser parte ahora de una iglesia es simplemente estar viendo, y si le gustó o si no le gustó el que está predicando, lo que sea, pues se pasan a otra como si estuvieran cambiando de canal. Entonces el tip que te quiero dar es el siguiente: sé parte activa de una iglesia de sana doctrina que exhorte el pecado. Yo quiero que tú sepas, las personas dicen que es sana doctrina. Sana doctrina es que te prediquen la palabra de Dios. Tal y como es. Tal y como es, que no le quiten ni le agreguen. Y por eso mismo, porque conocemos la palabra de Dios, una sana iglesia, una sana comunidad es aquella que va a exhortar a los hijos de Dios para huir del pecado. Son personas que te van a decir: arrepiéntete, Cristo viene. Son personas que te van a llevar a que tú te encuentres con el amor de tu vida y que vivas una vida pura, sincera, honesta, real. Tienes que ser parte de una iglesia, de una comunidad, sé parte activa. Tú tienes que comenzar a venir a congregarte. Sí, que tenemos la facilidad de vernos. Claro, qué bendición. El internet es una bendición para todos los que nos ven y de pronto no puedan venir. Pero créeme, también es importante que comiences a congregarte, a venir, a cantar, a alabar, a escuchar palabra, porque eso te va a ayudar a que tú puedas ganar la batalla. Y que tú puedas decir: Dios, ya corto con cualquier pecado, esta enfermedad, este contagio ya no hace parte de mi vida. Es por eso que nosotros hoy queremos, y te lo digo con el corazón y con la mayor humildad, si tú estás acá, dale gracias a Dios, porque la Iglesia Cristiana Filadelfia JB es una iglesia que con todo el amor y con la mayor humildad va a trabajar para que tú vivas una vida real, consagrada, para que tú puedas encontrar en Cristo la respuesta que tanto has buscado para que puedas ser una persona completamente libre y feliz. Por eso es tan importante que puedas ser parte, y si no eres parte de esta iglesia, de pronto nos ves, nos diste, y sé parte, porque iglesias de sana doctrina hay muchas, pero busca una donde realmente exhorten el pecado, no donde te abracen ni te consientan ese pecado, donde tú escuches lo que quieres escuchar, porque así también hay muchos lugares donde engañan a las personas. Pero lo más importante, y eso es una realidad que yo le digo a todo el mundo, claro, ¿quién tiene la culpa? La persona que se para al frente y engaña a muchas otras, o tú que de pronto nos estás escuchando y te estás engañando a ti mismo. Así que esto es muy importante, esta es una herramienta clave. No dejes simplemente porque te incomoda. Si te incomoda, quiere decir que el Espíritu Santo te está hablando a tu corazón y te está diciendo que si te están predicando la verdad y esa verdad te está doliendo, es porque necesitas cambiar. Así que deja que el Espíritu Santo hoy haga una obra. Por eso te pido, amor, ya para finalizar, que nos puedas leer Hebreos 3:13. Dice así: adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Es importante que nos exhortemos los unos a los otros. Sé parte activo de una iglesia. Y yo creo, amor, que dicho esto, hemos dado unos buenos tips para que, así como hoy la gente vive con su alcoholcito y las personas van y hacen mercado y a todo le echan alcohol, no sé qué tan efectivo sea, pero uno se siente más seguro haciendo esas cosas, echándose alcohol en los zapatos, poniéndose guantes. Nosotros hacemos todo eso porque creo que si nos cuidamos, sí, cuidamos a los demás. Entonces, queremos decirte esto, así como las personas hoy en día de pronto hacen parte ya estas cosas de su día a día, pues que la oración, que el que tú entones alabanzas, el que tú realmente busques una comunión con Dios, también haga parte de tu día a día, y que realmente todo le huyamos, así como todo le estamos huyendo ahorita al COVID-19 y se cuidan de todo, huyámosle al pecado, a ese virus que puede condenar nuestra alma.
Entonces acompáñanos en esta oración. Si tú de pronto te sientes que te has hundido en el pecado, si quieres salir de esto, si realmente quieres ser libre, cierra tus ojos y dile: Señor, hoy yo te doy gracias porque me estás dando una oportunidad nuevamente, porque escuchar tu palabra hace que yo reflexione y caiga en cuenta que estoy fallando, que estoy contagiado, que necesito ser sano y necesito ser libre, Señor. Hoy te pido perdón porque he dejado que mi mente obre mal, he dejado que mi cuerpo obre mal, he dado pie a estas tentaciones, he seguido en este pecado. Hoy, Señor, te reconozco como mi Dios, mi Salvador. Quiero nacer de nuevo, quiero renovar mi espíritu contigo, Señor. Quiero que tú me limpies por medio de la sangre que derramaste allí en la cruz. Quiero que claves estos pecados míos allí en la cruz y que esto muera y yo pueda hoy nacer, ser una nueva criatura, ser un nuevo hijo tuyo, Señor, y salir de este pecado, ser libre de este virus del pecado que me está destruyendo, Señor. Hoy te doy gracias porque una vez más me estás dando una oportunidad para ser libre y hoy la quiero aceptar. Te damos gracias porque nos has permitido transmitir este mensaje, porque sé que será de bendición para muchos, porque sé que tu Espíritu de Dios está obrando hoy mismo en cada corazón. Te bendecimos y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como Cheo y Vivi, en Facebook como Cheo y Vivi también nos puedes buscar, y en YouTube suscríbete a nuestro canal. Ahí nos buscas Cheo y Vivi, activas las notificaciones, te suscribes y estás pendiente de todos los contenidos. Para nosotros ha sido un placer poder llevar este mensaje porque no hemos sido nosotros, ha sido Dios el que ha hablado hoy y seguro Él te va a ayudar a salir de esto. Iglesia, que Dios los bendiga, les mandamos un tremendo abrazo, gracias por vernos y esperamos vernos en una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga. Chao. Gracias por acompañarnos, esperamos que este contenido haya sido de gran bendición para ti y para toda tu familia. Así es, y si te gustó, compártelo con tus amigos, con tu familia, con todos quienes quieras que reciban este mensaje. No se te olvide suscribirte a nuestro canal y visítanos en nuestras redes sociales. Que Dios los bendiga.